16 soldados americanos heridos llevaban 4 horas tumbados en el suelo frío de marzo. A 3 metros de ellos había un hospital con camas vacías. No los dejaron entrar. Este video trata de lo que hizo el general Omar Bradley cuando vio eso con sus propios ojos. De un médico militar que eligió el protocolo sobre 16 hombres heridos. Y de por qué lo que ocurrió esa noche, en una iglesia reconvertida en Alemania, dice más sobre cómo funcionan los sistemas injustos que cualquier batalla de la guerra. Marzo de 1945. Una carretera en el norte de Alemania. Bradley volvía al cuartel general después de inspeccionar posiciones avanzadas. Era tarde, casi las 8 de la noche. Su convoy pasó junto a una iglesia con las luces encendidas y algo fuera que no debería estar fuera. Le dijo al conductor que parara. Había hombres en el suelo, uniformes americanos, vendajes, frío de marzo. Bradley contó, 16, todos negros. Se acercó al más próximo. Un sargento con la mano vendada hasta el codo. ¿Por qué están fuera? El sargento tardó un momento. Nos dijeron que el hospital estaba lleno, señor. Bradley miró por las ventanas de la iglesia. Camas, personal médico moviéndose entre ellas, luz, calor. El hospital no estaba lleno. Para entender lo que Bradley estaba viendo, hay que entender el sistema en el que esos 16 hombres existían. El ejército americano en la Segunda Guerra Mundial era oficialmente segregado, no de manera informal, por política institucional escrita. Los soldados negros servían en unidades separadas, dormían en barracones separados, comían en comedores separados y recibían atención médica en instalaciones separadas. Esa política no nació en 1945, tenía 80 años. Venía directamente de las estructuras raciales que el ejército americano había heredado de la guerra civil y nunca había desmantelado del todo. Lo que Bradley encontró fuera de esa iglesia no era un error. No era negligencia de un médico cansado al final de un turno largo. Era el sistema, funcionando con precisión exacta. Esos 16 hombres habían combatido, habían resultado heridos, habían llegado al hospital de campaña más cercano y los habían dejado fuera porque el espacio disponible dentro no estaba designado para ellos. No era una excepción, era la norma. Y la norma llevaba 4 horas aplicándose sobre 16 hombres en el suelo frío, mientras había camas vacías a 3 metros. Bradley se volvió hacia su ayudante. Tráigame al comandante de este hospital. El teniente coronel Richard Marsh salió de la iglesia con el delantal blanco todavía puesto. 43 años, Virginia, médico de profesión. 12 años en el cuerpo médico del ejército. Un hombre que había visto suficiente guerra para no sorprenderse fácilmente. Se sorprendió cuando vio a Bradley. Saludó. Bradley no devolvió el saludo. Señaló los 16 hombres en el suelo. Explíqueme esto. Marsh miró a los hombres. Luego miró a Bradley. El hospital está operando a plena capacidad. No tenemos camas disponibles. ¿Para quién? Marsh dudó un segundo. Para soldados de color, señor. Nuestras instalaciones no están designadas para atención integrada. El protocolo establece que los soldados negros heridos deben ser derivados a unidades médicas de color. Bradley no levantó la voz. Nunca la levantó esa noche. ¿Dónde está la unidad médica de color más cercana? A unos 30 kilómetros, señor. Aquí está el dato que cambia todo. El hospital tenía 50 camas. 46 estaban ocupadas, 4 estaban vacías, 4 camas vacías, 16 hombres en el suelo de marzo. Bradley hizo ese cálculo en silencio. Luego se alejó de Marsh y caminó hasta uno de los hombres tumbados. El cabo James Whitfield, 10ª división de montaña, vendajes en el pecho que habían empezado a oscurecerse de nuevo. Se arrodilló junto a él. ¿Cómo te llamas? Cabo James Whitfield, señor. ¿Cuándo resultaste herido? Anteayer, señor. Reconocimiento cerca de Hamel. ¿Te han cambiado los vendajes desde entonces? No, señor. 2 días con el mismo vendaje en una herida de combate. En condiciones de campo, eso no es incomodidad, es riesgo real de infección. Es una herida tratable, convirtiéndose en un problema serio con cada hora que pasa. Bradley se levantó, se volvió hacia Marsh. Este hombre lleva 2 días con el mismo vendaje. Marsh no respondió. Escúcheme con atención. En los próximos 10 minutos va a entrar en ese hospital. Va a acoger a todo paciente que pueda moverse sin riesgo y lo va a sentar en una silla. Las camas que queden libres son para estos hombres. Los que no quepan en camas entran dentro igualmente, en el suelo si hace falta, pero dentro, calientes y con atención médica. Marsh abrió la boca. Bradley continuó sin pausa. Si en 10 minutos hay un solo soldado americano herido todavía en este suelo, lo voy a relevar del mando
y le voy a abrir un expediente disciplinario por negligencia en el cumplimiento del deber. ¿Ha entendido? Sí, señor. Entonces muévase. Marsh entró. Bradley no se movió. Su ayudante se acercó. Señor, podemos esperar dentro. Bradley no respondió. No se subió al jeep. No fue a buscar un lugar más cómodo. Se quedó de pie en el frío de marzo junto a los 16 hombres. Estos hombres llevan 4 horas aquí. Puedo esperar 10 minutos. Ese detalle no está en los informes oficiales. Está en el testimonio de uno de los soldados que aquella noche pasó de estar en el suelo a estar dentro. Bradley no ordenó y se fue. Se quedó. Y esa diferencia entre ordenar y quedarse es exactamente lo que separa a alguien que cumple una obligación de alguien que entiende lo que está haciendo. 5 minutos después de que Marsh entrara en la iglesia, la puerta se abrió. Salieron camilleros. Entraron hombres, de uno en uno. Los que podían caminar, caminaron. Los que no, fueron llevados en camilla. Bradley contó cada uno desde fuera. Cuando el cabo Whitfield pasó junto a él en la camilla, lo miró. Gracias, señor. Bradley asintió. Descanse. Dentro de la iglesia la situación no fue tranquila. 3 pacientes que podían moverse sin riesgo fueron levantados de sus camas para hacer sitio. 2 lo aceptaron sin comentarios. El tercero no. Era un cabo de artillería con el brazo en cabestrillo. Señaló a los hombres negros que estaban siendo instalados en las camas y le dijo al enfermero en voz alta que no iba a quedarse en la misma sala. Bradley estaba dentro cuando ocurrió. Se acercó. El cabo lo vio. Se cuadró instintivamente. Descanse, dijo Bradley. Luego le preguntó su nombre y su unidad. El cabo respondió. ¿Sabe dónde estuvo su unidad la semana pasada? Sí, señor, en el cruce del Weser. ¿Y sabe qué unidad cubrió su flanco izquierdo durante ese cruce? El cabo no respondió. Aquí está el dato que el cabo no sabía y que Bradley sí. El 7º Batallón de Tanques 661, conocido como los Panteras Negras, fue una de las unidades de combate de soldados negros más efectivas de toda la guerra. Cruzaron Europa con el Tercer Ejército, participaron en más de 30 operaciones de combate en 5 países. En el cruce del Weser, cubrieron el flanco izquierdo de varias unidades de infantería durante 72 horas continuas bajo fuego directo para que esas unidades pudieran avanzar. Lo hicieron sin reconocimiento oficial, sin ceremonias, cumpliendo una misión que nadie iba a mencionar en los informes, porque las unidades negras raramente aparecían en los informes de las unidades blancas que protegían. Bradley señaló a uno de los hombres que acababan de entrar. El 661 cubrió su flanco izquierdo durante 72 horas para que su unidad pudiera cruzar ese río. Ese hombre necesita una cama. Usted puede sentarse en una silla. El cabo miró al suelo. Sí, señor. Se levantó. Se dio la cama. No dijo nada más. Ese momento no resolvió nada estructuralmente. El cabo seguía siendo el mismo hombre al día siguiente. Sus ideas no desaparecieron por una frase de un general, pero en ese instante concreto, en esa sala, la norma no se aplicó. Y eso ocurrió porque alguien con autoridad eligió usar un hecho real en lugar de una orden vacía. Los prejuicios no se deshacen con decretos, se deshacen con hechos concretos pronunciados en el momento exacto por la persona exacta. Bradley lo entendía, por eso no ordenó, explicó. Bradley salió del hospital 90 minutos después de llegar. Antes de subir al jeep, llamó aparte a Marsh una última vez. Lo que ha ocurrido esta noche no vuelve a ocurrir en ningún hospital bajo mi mando. ¿Está claro? Marsh asintió. Si me llega un solo informe de un soldado herido rechazado por razones que no sean estrictamente médicas, no lo trasladaré, lo procesaré. Sí, señor. Mañana quiero un informe sobre el estado del cabo Whitfield. Marsh asintió de nuevo. Bradley subió al jeep. Mientras el convoy se alejaba por la carretera oscura, su ayudante habló desde el asiento de atrás. Señor, ¿cree que va a cambiar algo? Solo es un hospital. Bradley miró por la ventanilla un momento. Esta noche 16 hombres están dentro en lugar de fuera. Eso es algo. El ayudante no dijo nada más. El cabo Whitfield fue operado 4 días después. La herida en el pecho requirió intervención quirúrgica. El cirujano que lo operó dejó una nota en el expediente. Las 4 horas adicionales de exposición al frío habían hecho la situación innecesariamente arriesgada. Con atención inmediata el procedimiento habría sido más sencillo. Whitfield sobrevivió. Volvió a su unidad 3 semanas después. El 661 continuó combatiendo hasta el último día de la guerra. Cruzaron Alemania. Liberaron varios campos de trabajo forzado en Austria.
Cuando la guerra terminó, el batallón fue disuelto sin ceremonia oficial. Sus hombres volvieron a casa en barcos de transporte separados de los soldados blancos. El ejército americano no se desegregó hasta 1948, cuando el presidente Truman firmó la Orden Ejecutiva 9981, 3 años después del fin de la guerra, 3 años después de que esos mismos hombres cruzaran Europa bajo fuego. Marsh fue trasladado a otro hospital semanas después del incidente. El expediente oficial no menciona la razón. Bradley nunca habló públicamente de esa noche. Existe una sola referencia en sus memorias, una línea en un capítulo sobre condiciones médicas en el teatro europeo. Escribió que la segregación en los hospitales de campaña era una de las ineficiencias más graves del sistema médico militar americano durante la guerra y que había tomado medidas para corregirla en los hospitales bajo su mando directo. Una línea. Para una noche que 16 hombres recordaron el resto de sus vidas. Bradley no era un revolucionario, no era un activista, era un general americano que había crecido en un país donde la segregación era legal, institucional y aceptada por la mayoría. Nunca desafió el sistema de manera pública, nunca exigió su eliminación en una declaración oficial. Pero esa noche, frente a una iglesia en Alemania, vio 16 hombres en el suelo y tomó una decisión. No cambió el sistema. El sistema siguió funcionando igual en otros hospitales, en otros sectores, en otros frentes. Lo que hizo fue más pequeño y más concreto que eso. Decidió que mientras él estuviera mirando, esa norma no se iba a aplicar. La historia no siempre la hacen los que cambian los sistemas. A veces la hacen los que en un momento concreto deciden que una norma injusta no se va a aplicar mientras ellos estén presentes. Eso no es suficiente. Pero el cabo James Whitfield, que vivió para volver a casa, para tener hijos y nietos, probablemente pensaba que era bastante más que nada. ¿Crees que Bradley hizo suficiente esa noche? ¿Tiene un líder la obligación de desafiar las normas injustas del sistema en el que opera, aunque eso tenga un coste personal? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si quieres más historias de la Segunda Guerra Mundial, donde las batallas más importantes no se libraron con armas, suscríbete. Cada semana una historia nueva. Cada semana una pregunta sin respuesta fácil.